¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto el tema del informalismo? Esto sería un poco como la contrapartida del informalismo, que era tan gestual, tan experimental y cosas por el estilo. En la abstracción geométrica vamos a ver exactamente lo contrario. Vamos a ver obras totalmente planificadas al milímetro, donde no se representan elementos de la realidad. Por lo general se usan los elementos mínimos, colores planos, blanco, negro y eventualmente los primarios, como en este caso de Theo van Desburg. Fíjense, este otro de Albers, los dos pertenecientes a la Bauhaus, ¿se acuerdan de la escuela que habíamos visto de diseño? Esto un poquito entronca con el movimiento de arquitectura del estilo internacional, que era muy minimalista, por decirlo de alguna manera. Creo que en algún momento vimos el edificio de la Bauhaus y algún otro, que eran así muy básicos, sin adornos, sin nada, un agujero para la ventana, otro agujero para la puerta, y chau Pinela. Y de algún modo, que creo que lo mencionamos, toda esta cuestión del estilo internacional y este tipo de obras están expresando una forma de orden que de alguna manera se pretendía, sobre todo en Estados Unidos. La idea era una especie de, por decirlo en términos peronistas, sociedad organizada, bien ordenada más que organizada. O sea, contrariamente al tema de la libertad y todo eso, hubo un momento que hubo un giro a la derecha bastante importante. Capaz alguna vez han escuchado hablar, por ejemplo, del macartismo. ¿Qué? Macartismo. Tiene que ver con un senador, McCarthy de apellido, que propuso y logró hacer una especie de sistema de leyes para proteger de alguna manera el ser norteamericano. O sea, el macartismo lo que promovía era tratar de ubicar gente, ya sea activistas políticos, intelectuales, trabajadores, lo que sea, que haga lo que ellos decían actividades anti-norteamericanas. O sea, cualquier cosa que huela a comunismo o que huela a progresismo, ni siquiera comunismo, era tildado de actividad anti-norteamericana. Así es como se prohíben montones de intelectuales, cineastas, se censuran películas, se expulsa gente. Bueno, fue un movimiento bastante fascista, por decirlo de alguna manera. Y ese orden que esa sociedad o que los dirigentes de la sociedad pretendían, de alguna manera se refleja en esto. Por eso decíamos, esto se opone de alguna manera al informalismo. Y también se expresó en la arquitectura, en la literatura, bueno, en todos los ámbitos, obviamente. Y la arquitectura norteamericana de la época, ese estilo internacional, esos rascacielos de vidrio, todos prolijitos, qué sé yo cuánto, todos cuadrados, todos iguales, que son bastante fieros, fueron el sello de la arquitectura norteamericana de la época. Todavía lo son en gran parte. Igualmente, esto va a convivir con el informalismo y inclusive los mismos norteamericanos poco tiempo después van a empezar a implementar otro tipo de estética, digamos. En este momento promueven esta, pero van a empezar a promover otro tipo de estética que ya vamos a ver. Yo no sé si la vez pasada hablamos, pero creo que sí. En este momento las instituciones gubernamentales que tienen que ver con el espionaje y la propaganda están muy activas en el tema del arte.
influyen, promueven, descartan cosas. Creo que hablamos de la fundación del MoMA, puede ser, del Museo de Arte Moderno, que fue un invento de la CIA, digamos, para promover determinadas estéticas, determinados artistas. Esto que estamos viendo, el espacialismo, es una especie de experimento que hizo un argentino que vivía en Italia, Lucio Fontana, que está acá, y que tenía que ver con que el espacio penetre la obra. Yo no sé por qué estamos estudiando esto, pero bueno, fue uno de los experimentos de la época, claro. Porque aparte Lucio Fontana era todo una especie de gurú, entonces tenía que pintar solo, porque se tenía que concentrar y que las energías fluyeran y no sé qué mierda. Entonces le hacía agujeritos a las telas y de esa manera el espacio atravesaba la misma. A ver, ¿qué quiero buscar? Bueno, esta es una de las más conocidas, una tela con 3 tajos. Sí, son devaneos intelectuales que ya se alejan completamente de... O sea, si le haces una rayita que une una punta con la otra, por ahí... Pero sí. Son 3 puntazos. Lo único Pasa que me que da alusión a Cualquier tipo de modo tiene los mismos puntazos del cuerpo. Es que de alguna manera, piénsenlo de esta manera, nosotros vimos toda la historia del arte, desde la prehistoria, imagínense, hasta el siglo XVII, XVIII, el barroco, el rococó, el clasicismo. Piensen que durante todo ese tiempo el artista fue alguien que necesariamente tenía que comunicar algo. Y en la época tribal, digamos, era un referente de su tribu, por decirlo de alguna manera, el que hacía las figuritas y qué sé yo y qué sé cuánto, y a través de eso iba comunicando historias, saberes y qué sé yo cuánto al resto de los integrantes. A partir de que arranca allá por el Neolítico la sociedad de clases, esa comunicación y ese artista pasaron a trabajar para un sector, ya no para la comunidad. Si vamos al extremo, lo vamos a ver en el arte medieval, etcétera, etcétera, donde los artistas trabajaban exclusivamente para la iglesia, para los nobles, a partir del gótico, qué sé yo, para los burgueses que empezaron a tomar poder, pero siempre para un grupo, pero manteniendo lo mismo. Ellos tenían que hacer propaganda de tal rey, tal burgués, el matrimonio de Morfini, ¿se acuerdan? O lo que sea. O un papa, Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Y se acuerdan que cuando llegábamos al siglo XIX, a partir de la Revolución Francesa, eso cambió. Cambió porque entraron a haber muchos actores sociales, inclusive de clases que antes no figuraban en la historia. Siempre las luchas eran de un rey a otro, de un reino a otro, lo que sea, y a partir de la Revolución Francesa fue de una clase contra otra. Y encima la clase baja gana. Toma el poder, se hace la república, Napoleón y patatín y patatán. Entonces, ¿qué pasa con el artista ahí? Aparte va a empezar a ver otras formas de comunicar que antiguamente no existían. Por ejemplo, en el siglo XIX había toneladas de revistas, por ejemplo. Libros, revistas, de acceso más público, digamos. Luego, en el siglo XX, la radio, la televisión, la impresión, la cartelería, los afiches, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya el artista plástico no va a ser el único que va a tener poder sobre la imagen y sobre la comunicación. Entonces como que va a quedar un poco en el aire ese rol del artista. ¿Se acuerdan que decíamos en el siglo XIX empieza el artista a trabajar de forma independiente? No ya para cumplir un encargo, sino pinta lo que se le canta y después busca un comprador, un coleccionista, empiezan a existir los galeristas, que son promotores de determinados artistas, mecenas individuales.
Entonces, de alguna manera, esa cuestión de el arte tiene que tener una determinada forma de ejecución para que pueda ser decodificado y transmitir, ya no es tan importante. Y empieza a primar lo que me pasa a mí. Y dentro de lo que me pasa a mí, ¿se acuerdan que hemos visto, por ejemplo, los impresionistas? Que trabajaban mucho el tema de la luz, que en esa época estaba muy de moda por el tema de la fotografía, los descubrimientos, pero ya un interés individual, ya no una cuestión social o de un sector social que quiere proponer algo o imponer algo. Ya son mis ideas. Y eso va a seguir increciendo, por decirlo de alguna manera, y ya en el siglo XX, con todo el aparato ya de imagen, digamos, de imagen y de comunicación, la radio, la televisión, las revistas, los diarios, etcétera, etcétera, el artista queda absolutamente en el aire con respecto a ese rol social que había tenido históricamente. No es que lo pierde totalmente, pero como todo se pliega hacia lo individual, en vez de expresar las cosas que necesitaba quien lo contrataba, empieza a expresar sus devaneos. Y muchas veces esos devaneos, como en este caso, son muy importantes porque, claro, cuando ya la cosa es individual y yo me tengo que meter al mercado y lograr que me vean, cuantos más cosas raras empiece a hacer, más visibilidad, entre comillas, también voy a tener. Llamar la atención. Entonces hacía todo un circo, así como que las energías del universo venían y lo atravesaban y se iban a la tela y qué sé yo, y todo el mundo se tenía que ir y tenía que haber silencio absoluto. Sí. Yo pienso que ese tipo tardó más en pensar cómo explicar eso que haciendo... No, hacerlo son 2 minutos, más vale. No, menos de 2 minutos, tuki. Pero... Y fíjense cómo... todo lo que se inventó a través de eso. El discurso artístico va a pasar ya a fines del siglo XIX de la obra en sí al artista. Ya va a empezar a tener tanta importancia al artista que inclusive va a ser más importante que su propia obra. Y eso lo vamos a ver bien en el siglo XX. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo, no sé, ¿con Gladys fueron a Buenos Aires ustedes? No. ¿Ahora van? Bueno, seguramente van a ir al Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí hay un Picasso, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Miren el Picasso y díganme cuánto pagarían ustedes por ese cuadro. Literalmente, nada. Es horrible, es una bosta. Pero tiene una característica. Abajo dice Picasso. ¿Qué lo hace valer? ¿Qué lo hizo Picasso? No las características estéticas, plásticas, técnicas de la obra. Es un mamarracho, lo mismo que esto. Esto vale porque lo hizo Luis Fontana. No porque la obra sea ¡guau! La obra no es nada, no dice nada. ¿Quién está hablando? Acá ya se desplaza la obra, no solo al artista, sino al concepto. El arte conceptual a pleno. Lo que yo puedo decir de la obra es lo que le va a dar, entre comillas, valor. Lo que la va a sostener, porque la obra en sí no se sostiene ni por arriba ni por abajo. Entonces la comunicación ya pasa a algo externo a la propia obra. Si ustedes van a ver hoy cualquier exposición de arte contemporáneo, van a ver que todo tiene, cuando hay obras que son objetos, porque si no hay performance ni cosas por el estilo, pero cuando hay obras que son objetos, tiene un cartelito que explica qué mierda es, o qué quiere hacer, o qué significa. O sea, la obra ya no explica nada, ya no dice nada, ya no hay forma de decodificarla, porque el lenguaje que usa no es el lenguaje de la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que apoyarnos en un texto aparte, que a veces ni siquiera lo hace el artista, muchas veces lo hacen los curadores, los galeristas. Con la llegada de Andy Warhol va a pasar otra cosa interesante. El artista ya no va a hacer ni siquiera la obra, la va a encargar. Andy Warhol se jactaba de que él jamás ensució las manos.
Él tenía un taller de serigrafía, un taller de no sé qué mierda, y que los conocía y le decía, mire, se me ocurrió esta idea, hagan esto. Chao. Eso ahora, hoy día, está llevado al extremo, ya lo vamos a ver. Entonces fíjense cómo el contenido que al principio la obra tenía que tenerlo dentro, se va desplazando. Primero, es una obra de tal artista, que era re loco, que era así, que era saque. Listo, no importa lo que dice la obra, lo importante es el artista. Y ahora, ni siquiera el artista. Es el texto que hace el curador, o quien sea, o el historiador de arte, o el crítico. Entonces la obra ya prácticamente puede ser cualquier cosa. Total, es una excusa para hablar de otra cosa. Y ahí está una cuestión interesante, que por eso también ahora está tan de moda, porque a la obra el que maneja el mercado es el que hace el texto, lo que la obra va a significar. Entonces les puede hacer decir lo que él quiera. Si ustedes pintan una obra que tiene un determinado contenido y que puede ser leída por cualquier persona porque entiende los códigos del color, de la imagen o de lo que sea, son ustedes los que van a decidir qué dice la obra. Y eso escapa absolutamente al control del sistema, digamos, del establishment, como dicen. En cambio, cuando la obra no dice nada y es el mismo sistema el que determina a través de los museos, los curadores, las galerías, las bienales, etcétera, etcétera, qué va a decir la obra, la obra va a decir lo que yo quiera. Entonces después vamos a tener un montón de gente pensando que el arte va por tal o cual camino, cuando en realidad es algo totalmente artificial. Si uno mira el arte contemporáneo, todos son reflexiones sobre generalidades que no tienen mucho a seguir en la realidad, o que caen en los lugares más comunes del mundo. Por ejemplo, no sé, la contaminación, el cambio climático, el agua y cosas por el estilo. Inclusive piensen en esto. Hace no mucho tiempo se armó un lío bárbaro, creo que en el Louvre, porque unos performers o algo por el estilo se pegaron al vidrio que protegía, no me acuerdo qué obra, si pónganle la Mona Lisa, la Gioconda, no me acuerdo, una obra importante. Se pegaron las manos al vidrio con un pegamento y sacaron un cartel protestando por, no sé, derrame de petróleo, no sé qué huevada por el estilo. Y eso fue su hecho artístico, digamos, donde el contenido, el texto era protestar contra algo. Pero ellos hubieran podido pegarse o hubieran podido, no sé, dar vueltas carnero en la plaza y es lo mismo, ¿no? Y ahí hay una confusión importante, porque si yo quiero protestar contra un derrame de petróleo, tengo que ir y ponerle una bomba a la petrolera. No irme al Museo del Louvre a pegarme en el vidrio de un cuadro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Fíjense el desfasaje, claro. En realidad lo que estoy haciendo es pidiendo desesperadamente que alguien me preste atención. Básicamente. Pero bueno, en esta época, bueno, esto ya está bastante antes inclusive, empieza ese tema de que la obra de arte es una cosa que en realidad es factible de ser interpretada de diferentes maneras o de cualquier manera porque no tiene ninguna forma de ser decodificada. Entonces el discurso, el texto es lo que va a determinar qué significa. Y eso tiene otra pata también, que es la económica, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el pop art, todos lo conocen, es lo que se llama el arte popular. O sea, aquí hay una especie de nivelación para abajo de los contenidos de la obra. O sea, la idea es que sea popular, por lo tanto se va a remitir a imágenes, a conceptos muy básicos, elementales, que los entienda cualquiera, y sobre todo a imágenes que son de moneda corriente en la calle, digamos. No va a haber un desarrollo intelectual de la obra ni nada por el estilo.
Buen ejemplo de esto es obviamente Andy Warhol. Andy Warhol hace un cuadro que son un montón de latas de sopa Campbell, que acá no la consumimos, pero en Estados Unidos es como un caldito no. O sea, todo el mundo la conoce y está en todos los supermercados. Entonces recurre a una imagen que todo el mundo conoce, algo conocido, para hacer su obra, que tampoco nos queda muy bien claro qué es lo que plantea. Son un montón de latas. Publicidad. Andy Warhol se formó en el mundo de la publicidad. Y él durante muchos años fue ilustrador de revistas y cosas por el estilo. Cuando se larga a ser artista, manejaba muy bien el tema del marketing, por decirlo de alguna manera. Inclusive tenía todo ese personaje que era medio loco, medio raro, medio con esas pelucas blancas y qué sé yo, y siempre Sabía cómo venderse. Sabía cómo venderse y cómo vender esto. Aparte tuvo mucho apoyo de algunos críticos, por ejemplo Arthur Danto. A partir de las obras de Warhol desarrolla toda una teoría sobre el fin del arte y qué sé yo cuánto. Incluso saca un libro que se llama El arte después del fin del arte, planteando que el arte, tal como lo habíamos entendido históricamente, había caducado, que ahora había otra forma de arte. Por eso habla del arte después del fin del arte. Se acabó la época del arte histórico y empieza otra época. Acá vemos otro ejemplo, billetes de dólar, una imagen de un accidente de auto de un diario repetida un montón de veces sobre un lienzo. Estas son impresiones hechas con serigrafía. Otro representante que también le encontró el agujero al mate fue Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein va a hacer unas obras que van a pegar mucho y que van a estar basadas en imitar a través de la técnica las impresiones de las revistas de cómic. Ahora no son igual que antes, pero antes la impresión se hacía por planos de color. No es como ahora que tiran chorritos y se van mezclando los colores, no. Se imprimía todo el amarillo, todo el azul, todo el rojo y arriba el negro. Entonces, para lograr matices, por ejemplo, acá tenemos un color plano. Y esto que se ve medio blanco sucio, sería medio rosadito en realidad, son muchos puntitos rojos sobre un fondo blanco. Entonces, en la mezcla óptica que se hace dentro del ojo, uno lo ve como rosado. Entonces él lo hacía de tamaño gigante, tenía unas plantillas con agujeros y iba pintando, imitando la forma. Acá por ahí se ve un poquito más claro, en que venían impresas las revistas a color en los años 50 o 60. Y lo que hacía era copiar cuadritos de historieta, pero a tamaño gigante, y imitando la misma técnica, como que fuera una impresión gigantesca, una gigantografía que en aquella época no existía. Este es uno de sus trabajos más famosos, One. Son cuadros de historietas, inclusive con los textos y todo. Oh, mira, no sé qué, pam, pum, pum. Pensemos que en Estados Unidos el consumo de historietas era... Todo el mundo leía historietas, o sea, la gente chica y la gente grande. De hecho, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, en las publicidades para que la gente se enrole y se anote para pelear, lo ponían a Superman. Se creó un personaje como el de Popeye, que comía espinaca y se volvía fuerte, que también se usó para eso. O sea, la historieta era de consumo masivo. O sea, todo lo que ahora ha regresado en forma de cine, Batman, Capitán América, Superman, todo lo consumía la gente grande inclusive. Esto también es muy interesante porque retoma de alguna manera el Rey May. ¿Se acuerdan? Marcel Duchamp con su Mingitorio, él tomó un objeto industrial y lo puso en categoría de arte.
Acá Andy Warhol hace lo mismo, pero le busca una vuelta. Reproduce a un tamaño más grande una caja de jabón Brillo, que en Estados Unidos en aquel momento era como la sopa Campbell, todo el mundo lo usaba. Es como que yo agarre un paquete de ala y lo haga gigante. Exactamente igual a como está en el supermercado, pero más grande. O sea, él simplemente reproducía elementos que todo el mundo conocía, y esa era la obra. Acá ven, bueno, las sopas Campbell le sacó el jugo por todos lados. La iconísima foto de Marilyn, que también está serigrafiada con color, medio estrepitosa, y que tuvo un éxito bárbaro. Inclusive hay una muy famosa que son 4 imágenes de Marilyn, que medio mundo la tiene con su propia cara y se la hace hacer, que ahora es una boludez, con un poco de Photoshop, cualquier impresor te la hace. Bueno, esto es más o menos lo principal que pasó en la posguerra. Un retorno a la derecha, una estupidización de los contenidos del arte, un arte pensado para consumo popular, que en realidad es consumo. Fíjense qué interesante esto, porque el arte pop es para cualquiera. Pero ¿de qué manera es para cualquiera? Si yo quiero comprar esto, ¿cuánto cuesta? Millones. No es para cualquiera. Pero sí es para cualquiera, porque yo me compro la remera con la cara de Marilyn, la tacita con la cara de... O sea, ya arranca para otro lado. El marketing y el... ¿Cómo es que se dice? Los productos estos... decorativos, adornos, remera... merchandising, eso quise decir. Tipo un merchandising. De hecho, si hoy va uno a cualquier museo donde haya algún tipo de obra medio de este tipo, cuando salga de la sala de Andy Warhol va directamente al shop de Andy Warhol. La tacita, el llaverito, la funda para el teléfono, la remerita, el libro, el otro libro, la zapatilla de Andy Warhol, la peluca de Andy Warhol, todo, y te venden de todo. Entonces, en un punto sigue siendo tan elitista como antes, pero en otro punto está popularizado y por lo tanto banalizado para que la gente lo consuma. No como algo que me dice algo, que me hace pensar en algo, que me aporta algo a mi vida, sino como una cosa más dentro de esa cadena de consumo enloquecido tan propia de los yanquis, digamos. Y estos movimientos van a abrir la puerta a todo lo que va a pasar a partir de los años más o menos 70 o fines de los 60 y principios de los 70, que va a haber sí un cambio radical en el concepto de arte con la llegada, por así decirlo, de lo que Villarán llama Lamparte o lo que Avenida Lesper llama las VIP, video arte, instalaciones, performance, todo lo que es el arte conceptual, porque va a cambiar el concepto, se va a producir lo que se llama la democratización del arte. O sea, se va a pretender desde el establishment que el arte no sea para un grupito, sino que cualquiera no solo pueda consumir arte, sino pueda hacer arte. Todos somos artistas, como dice Milo López. Lo único que hay que hacer es hacerlo. Pero eso lo vamos a ver en otra presentación porque esta se acaba acá. Bien, vamos a continuar. Porque más o menos a partir de los 60, a mediados de los 60, se va a empezar en los 60 va a entrar fuerte el tema de la Guerra Fría, que empezó después de la Segunda Guerra, básicamente. Pero en esta época, siglo 50, siglo 60, va a estar fuerte, porque la Guerra Mundial, que supuestamente había terminado, en realidad va a continuar exactamente igual que antes. Pero ¿qué va a pasar? Va a salir de Europa y se va a desparramar por el resto del mundo. O sea, Rusia y Norteamérica se van a meter en todo y cualquier conflicto o cosa que haya
en el mundo, para un lado o para el otro. Entonces vamos a tener guerras en África, guerras en Asia, inclusive a veces van a participar como la guerra de Corea, en América, con el tema de las dictaduras, y qué sé yo cuánto, y por el otro lado las guerrillas. O sea, va a haber toda la guerra va a ser, digamos, que va, bueno, hasta como el día de hoy, no sé cuántos países hay en el mundo, 250, una cosa así. La debo. Bueno, generalmente el 70% de los países que hay en el mundo están en una situación bélica, con conflictos de mayor o menor escala. O sea, vivimos en una guerra global permanente, desde la época de los romanos y antes hasta ahora. Entonces, como les decía, la Guerra Fría va a empezar fuerte, entonces el tema de la propaganda y de influenciar cabecitas también va a empezar a pisar fuerte y se va a expresar, por ejemplo, el happening. El happening es un movimiento de los 60 que es lo que ahora le llaman performance, es lo mismo, es intervenir en lugares públicos, incorporando al espectador de alguna manera a lo que sería el evento, el show, porque en realidad acá la vemos a nuestra querida Marta Minujín cuando era chica, en un happening que se hizo cerca del Instituto de Itela, que consistía en que los alumnos del Itela quemaban sus obras. Es como que usted habla de todos los trabajos que hacen acá, vayan a la plaza y los prendan fuego. Y esa es la obra. El vestido de papel de Raúl. El vestido. Qué buena. Sí. Juntamos todos los vestidos ahí en medio de la plaza y los prendemos fuego. Claro. Happening. Y esto nos lleva sexual. a una cuestión interesante. Crítica de educación. El Instituto de Itela es un instituto de la familia de Itela, no sé si alguna vez lo mencionamos, creo que sí, que estaba financiado por la Fundación Rockefeller. O sea, que la Fundación Rockefeller en realidad es una empresa de la CIA, que para no decir somos la CIA, dice somos la Fundación Rockefeller, y apoya el arte y la cultura, y le metió un montón de guita al Instituto de Itela. Pero para promover este tipo de arte. En el Instituto de Itela se promovía todo lo experimental, todo lo nuevo, lo conceptual, frente, o mejor dicho, para hacer un contrapeso con otras realidades artísticas que inclusive hemos visto, por ejemplo, la de los muralistas, o la de otros artistas más o menos conceptuales, pero que estaban bastante comprometidos con la realidad social, el movimiento de ese momento, como en el caso que creo que también lo mencionamos de Tucumán Arde, el grupo de artistas del interior este. Entonces fíjense cómo de un lado se manejan determinadas estéticas, determinadas propuestas, y por el otro se manejan otras determinadas estéticas, otras determinadas propuestas para contrapesar algo que tiene que ver con lo social. Acá todavía está presente lo social. Digo todavía porque eso también va a ir desapareciendo poco a poco. Bueno, este tipo de cosas las hemos visto 1.000.000 de veces. Gente que fotografía un montón de gente en bola. A veces pintado, a veces sin pintar. Acá estuvo de moda hace como 10 años atrás. Un loco que andaba por todo el mundo y en el obelisco convocó a no sé cuánto para que se pongan en bola y sacó una foto y la obra es esa, un montón de gente en bola en el obelisco. No sé cuál es la justificación ni me interesa. Podría ser cualquier cosa. Apoyo al planeta o la de nutrición o cualquier cosa, todo sirve. Algoritmo. Sí. Sí, por todos lados. El poder de las ideas, ¿no? Claro, eran como performance multitudinarias. Lo mismo esa de pintarse la cruz en la mano. ¿La qué? Se pintaba una cruz color negra en la mano, no sé, para protestar contra la guerra, por ejemplo. Pero así contra la guerra en general, ¿no? Entonces juntaba un montón de gente y ponía así y otro le sacaba una foto. Raúl creo que lo quiso hacer acá en la plaza, no sé cómo le fue, pero también en todo el mundo era la onda, sí, todos somos artistas y hacemos algo por la paz mundial. O sea, exactamente igual que en el mismo universo. Se quiere la paz mundial. Esto es lo mismo.
porque por la paz mundial hicieron una mierda, o sea, no se paró ninguna guerra, nadie dejó de fabricar armas, no hubo desertores en los ejércitos por el tema de las crucecitas, ni por esto, ni por nada, pero bueno, fíjense que es interesante, porque como decíamos, todo se va hacia lo virtual, inclusive la protesta, en vez de protestar efectivamente poniendo el cuerpo con respecto a algo concreto, se protesta en abstracto, en general, la contaminación del planeta, la paz mundial, los niños, la educación en África, o los derechos de la mujer. Entonces, bueno, fíjense que ahora, hablando de los derechos de la mujer, se armó un quilombito bastante interesante en Irán. Acá ha habido, y hay acá y en el mundo, montones de campañas, esto, lo otro, por los derechos de la mujer, y te ponen una cintita de color en el perfil del Facebook, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Ni ganaron ni perdieron ningún derecho con ninguna de esas campañas. Pero acá va a cambiar la cosa, porque acá pusieron el cuerpo. Hay que bancarse con el cuerpo, porque a veces te pegan un machetazo en la cabeza y te dejan culo para el norte, como ya les pasó a 7-8, ayer o anteayer en la última protesta, que hubo varios muertos. Claro, pero es que hay que poner el cuerpo para lograr que la cosa se modifique, porque poniendo un cartelito en Facebook o una banderita, me hacen creer que estoy haciendo todo por la paz mundial y en realidad soy un boludo cuadro, porque como eso que se ponen a discutir por Facebook, uno publica una cosa y el otro lo retruca y creen que están haciendo, no sé. Pero bueno, este tipo de cosas por millones. ¿Qué pasó de café? ¿Qué pasó en Irán? Eso fue. En Irán hay un sector de la policía que se llama Policía de la Moral y que controla las cuestiones morales de la población, digamos. Esta policía, una mina se sacó el velo y empezó a andar sin velo como protesta porque la mujer, no sé qué, la metieron en cana. Y resulta que se les muere en la cana. Miren cómo pasa habitualmente cuando meten a alguien en cana. Se murió, se suicidó, le dio una muerte súbita, no sé. La cuestión es que eso provocó de que muchas mujeres salieran a protestar y se sacaran el velo en la calle. Se hizo como una manifestación medio espontánea. Eso trajo más represión. Vinieron con los carros hidrantes, a los palos, metieron presa no sé cuánto, qué sé yo, qué sé cuánto. Eso a su vez provocó... Había hombres también, muy poquitos, pero había hombres. Eso provocó una nueva protesta en que las mujeres empezaron a filmarse y a publicar en internet, filmarse cortándose el pelo, que para ellos es que una mujer tenga el pelo corto, es como que, no sé, como que a vos te castren, así, literalmente, dejá de ser hombre, ellas dejan de ser mujer. Y que andan en la calle sin velo también. Y salieron a la calle sin velo y con el pelo corto. Y hubo más represión, y hubo, no sé, 700 detenidos, 4 o 5 muertos, no sé cuántos heridos, o sea, heridas, todo más femenino, digamos. 2000 años y todos se detienen con represión, así vamos para atrás. Y bueno, es que así funciona la cosa. Entonces, bueno, hay que ver para qué lado se dispara eso. Pero seguramente algo va a pasar, porque aparte también ya empezó toda la comunidad internacional, fogoneada por Estados Unidos, obviamente, que tienen Irán a su archienemigo, ya no son ni los rusos ni los chinos como en las películas de antes, ahora son iraníes. Bueno, acá tenemos otro colectivo que hace happening en los semáforos y se tiran al piso y dan vueltas y dicen gracias. De nuevo la Marta Minujín, 500.000 años después, te imaginan, aquello era del 60. A ver qué. Vamos a sacar la cuenta, a ver cuántos años tiene Marta. Había un video de un protagonista con una patata que se bajó del auto y lo movió a patada a todos y dijo que en el auto se volvieron a poner, se volvieron a bajar y lo sacaron a patada de vuelta. 2003. Estaban cortando el brazo. 13. Ajá, esto fue 41 años después de la primera foto.
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Marta Minujín. No, es. Ahí lo otro que dice Marta Minujín después. Rayuelarte. Es otra especie de happening o performance o lo que ustedes quieran. Acá, ¿qué pasó? Pero miren cómo el hilo sigue a lo largo de la historia. 40 años pasaron. Se cumplen 100 años del nacimiento de Julio Cortázar. Entonces se hacen eventos por todo el mundo, que Julio Cortázar, qué sé yo. El libro más icónico de Julio Cortázar es Rayuela. Entonces a la Marta se le ocurre hacer una performance, happening, no sé qué, intervención, no sé cómo llamarle, que se llamaba Rayuelarte. Entonces agarra una de las principales plazas de París y hace unas gigantescas rayuelas de colores con estos cubos como de goma espuma que hacen la vez de piedra, entonces para que la gente juegue a la rayuela. Obviamente, de leer rayuela ni hablar. No sé cómo es el nombre, pero era en aquel momento el ministro de Cultura de la Nación. Este es Antonio Seguí, un artista argentino que vive hace 1000 años en París, hiper conocido, hiper caro, hiper todo. También medio así, no conceptual, pero más o menos. Y la Marta Minujín. ¿Y quién banca todo esto? ¿Y quién consigue, bueno, que se cierre una plaza por no sé cuántos días? Es como acá, yo digo, bueno, voy a hacer un happening en la Plaza Martín, se vaya toda la plaza y yo hago rayuelitas para que la gente juegue y nadie más puede cruzar por ahí, nada. Tengo que pedir a la municipalidad, sacar seguro, habilitaciones, en París. Y está metido el gobierno francés, el gobierno argentino. Porque aparte hay que hacer las rayuelitas, pagarle el viaje a la Marta, hacer el documental, esto, lo otro. Seguramente cobró un montón de guita, que ella misma se caga de risa. Y dice, yo hace 50 años que vivo de becas y de cosas por el estilo. O sea, le dan la beca Guggenheim, la beca esto, la beca lo otro, cada vez que se le ocurre algún proyecto, no sé, de hacer un partenón de hamburguesa. Bueno, toma 2 palos verdes y hace tu partenón de hamburguesa y vive así. Viva la beca. De todo. El sueño del pibe, Pero fíjense que siempre hay una entidad gubernamental que está promoviendo y bancando esto. Por esto lleva mucha plata. Mucha. Y gestionar permisos y tener y apoyo del gobierno francés. O sea, es toda una movida para que la gente juegue un ratito a la rayuela. Yo no sé si la Lili dice quiero hacer la maratón de lectura, necesito 100.000 pesos, vamos a ponerle para comprar algunos libros, sacar fotocopias, recorrer las escuelas. ¿A que no se lo dan? Ni la municipalidad y menos el gobierno de la nación. Y menos que va a venir el ministro a leer cuentos junto con la Lili. Es que sí, es así, porque, a ver, si es algo para educar, para enseñar, no se ponen de acuerdo para eso. No, pero para pelotudear enseguida. ¿Por qué? ¿Por qué se promueve la pelotudez? Porque la idea es que la gente boludee, ¿no? ¿Por qué no piense? No piense. Claro, porque esto ni siquiera se vendía. Porque era, vos vas a la plaza y jugás a la rayuela en homenaje a Julio Cortázar, pero no tenías que pagar, digamos, no. Pero va y compratiste. Después habrá cosas, merchandising por ahí, qué sé yo, no sé. Capaz te vendían la rayuela para pegar en el piso de tu casa, hecha por Marta Minujín, qué sé yo, no sé. Pero eso ya es curro de la Marta. Otra cosa que empezó en aquella época, también ligada un poco a la abstracción geométrica, es el op art, que es el arte óptico, diría. O sea, es una obra de arte que juega con efectos medio visuales, ópticos, cuestiones medio hechas matemáticamente,
y cosas por el estilo, o sea, es como una curiosidad más que otra cuestión, muy decorativo. Bueno, esto no tiene mucho... Bueno, en la época se pusieron muy de moda los móviles de Calder también, que eran móviles gigantes. Ese es Alexander Calder. Hay en muchas ciudades y muchos museos obras de Calder. Tapó el mundo de los móviles estos. sí. Que son simpáticos, pero no dejan de ser una cosa decorativa, divertida, qué sé yo. Ese te lleva a los chicos y Bueno, este no se aprecia muy bien, pero tiene como rayitas que producen cierta vibración en el ojo, pero tampoco es la gran. Basarelli, también lo vamos a encontrar en la Bauhaus. El arte conceptual hecho y derecho, por ejemplo, acá ya vemos meramente texto sobre una pared, las famosísimas latas de Piero Manzoni, que se llamaban Mierda de Artista, que eran unas latas donde él había enlatado, digamos, con sistema industrial, sus propios excrementos, y se vendían al peso. El equivalente era el peso del oro. ¿Era necesario? No era absolutamente necesario, pero le reportó un montón de plata a don Piero, porque la vendió todas, obviamente. Muchos museos le compraron. En internet había una piba que vendía el agua con la que se bañaba y ganó millones así. Sí, por eso. O sea, piensen esto, museos ¿En qué vamos a terminar si compraron esto. O sea, hay un lugar dedicado a las artes plásticas Que tienen acá. que adquiere esto, o sea, le está dando entidad como obra de arte. Volvamos al concepto de arte, ars, techné, habilidad, oficio, etcétera, etcétera. Acá no hay ninguna habilidad. oficio de cagar un tarro? Sí, no entiendo. Por eso, ni siquiera hay algo que comunicar, porque no dice la mierda del mundo, no. Mierda de artista, mil mierda, vale oro. Pero hay entidades que son las que manejan el mundo del arte que le están dando a su vez entidad a esto como que fuera una obra de arte. Entonces por eso digo, no es caprichoso que esto se ponga de moda o valga millones. Está promovido, alimentado, porque a este también alguien le tuvo que meter esas ideas en la cabeza. Por eso es importante que vean la película. Y en la película lo vamos a encontrar. ¿Cuál es esa? No dejes de mirarme. Esa película. Pensé que era otra. En la película, uno de los profesores del protagonista es este hombre, que es Joseph Beuys, que fue el artista conceptual de los años 60 en Alemania. Obviamente muy amigote de Andy Warhol. Pero Beuys va a ser el que le va a dar el fundamento filosófico, casi diría teológico, a todo lo que está ahora en la cabeza de la gente, y que es la democratización del arte. ¿Qué significa? No que cualquiera puede consumir arte, no, sino que todos somos artistas. Lo que pasa es que no se nos motiva a desarrollar nuestro arte. ¿Qué significa para Beuys que todos somos artistas? Que cualquiera que quiera hacer una obra de arte simplemente la hace. Entonces, por ejemplo, él iba en el medio de un festival con un gran sobre todo y pinceles y pinturas en la mano. Entonces la veía a ella y le decía, tomá, pintame algo en la espalda, y vos le hacías unas rayas así. ¿Viste que sos artista? Y estás haciendo arte, sos artista. Bueno, eso repítalo muchas veces y toda la gente se lo cree. O sea, todos somos artistas y todo es arte. Porque ya, ¿no? Y esto lo dijo hace muy poquito Milo López. O sea, no es una idea de aquella época que de aquella época. No hay que estudiar, hay que pintar, dijo Milo. Entonces, el sentido que tenía la obra de arte, que era comunicar a través de un lenguaje plástico que uno aprendía durante un montón de años o durante toda la vida para manejar los elementos de ese lenguaje,
el color, la línea, la composición, el soporte, los materiales. Para aprender a escribir tenemos que aprender a usar la virome, las letras, las reglas ortográficas, los diferentes usos de la palabra, sus formas poéticas, sus formas discursivas, etcétera, etcétera. Para hacer arte es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno tiene que lograr que el otro lo entienda. Como a nosotros no se nos enseña a leer imágenes, solamente se nos enseña a leer texto, muchas veces no somos conscientes de que sí hay una forma de leer las imágenes. Que es lo que ustedes aprenden acá. ¿Cómo funciona eso? El ojo va de tal lado a tal lado, tal color significa tal cosa, tal. Entonces uno, conociendo cómo funciona la cabeza de la generalidad, digamos, no significa que todos funcionemos iguales, más o menos puede crear un texto artístico a través de un cuadro, de una partitura musical o de lo que sea, que el otro pueda entender. Para eso hay que aprender arte, para poder manejar el lenguaje. Si yo no manejo el lenguaje, me va a costar mucho expresar algo. Y aparte tengo que tener algo para decir. Que yo haga así en la campera de Joseph Boy no significa que yo esté queriendo transmitir algo, expresar algo, comunicar algo. Es como que yo escriba un libro con letras sueltas. Nadie lo va a poder entender. Igualmente, puede funcionar perfectamente como literatura, no sé, conceptual. Bueno, de hecho, la Yoko Ono, cuando recién arrancó a andar de novia con John Lennon, sacó un libro que se llamaba Pomelo, que fue muy famoso en su época, que tenía una presentación de John Lennon que decía: hola, soy John Lennon, les presento a Yoko Ono. Y el libro eran pequeñas notitas de nada. Por ejemplo, decía: hoy comer ravioles. Me daba vuelta la hoja. Hoy me voy a esconder hasta que todos se olviden de mí. Da vuelta la hoja. Hoy, nada. Da vuelta la hoja. Así de todo el libro. O sea, no tenía ningún... O sea... ¿No siente usted como artista que todas esas cosas le sacan el valor para que sea artista? Pero claro, ningunean el trabajo de arte, porque cuando miro lo que dice no hace falta estudiar, como que, claro, a ver, yo quedo al mismo nivel de cualquiera que agarra y le pinta la campera a Joseph Boy porque pasó por ahí. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No digo que yo sea mejor o peor que nadie, pero no es lo mismo. Seguro que no es lo mismo. Detrás de eso están las personas que pagan por esa estupidez. Claro, todo tiene Que la hacen como... monetario. claro, que atrás de todo eso también hay un gran negocio. La gente comprando y haciendo eso le da más valor y todos empiezan a hacer lo mismo porque lo quieren ganar plata. Muchos, no todos. Ahí tenemos una discusión. Entonces, Que hablábamos hoy al principio. siguen haciendo. ¿Yo voy a hacer arte para ganar plata o voy a hacer arte para tratar de comunicar, de expresar cosas, de transmitir mi mundo? Como hace un escritor. Uno puede hacer, no sé, escribir 100 años de soledad o escribir 50 novelas en 2 años, la saga de Juan Pirulo o de Marvel o de lo que sea, y ganar un montón de guita, pero que no tiene mucha sustentación. Entonces, Boyce, fíjense que hacía sus obras, ya sea conceptuales o cuando las materializaba. Esto, por ejemplo, son pedazos de tela y desperdicio que juntó por ahí y los puso todos ahí y nada, y esa es la obra. Él fundó un grupo que se llamaba Grupo Fluxus que promovía todas estas cosas, hacían performance y cosas por el estilo. Y en la película, como les digo, lo vamos a ver a Boyce. O a alguien inspirado en Boyce. Este otro espectacular. Cristo y Jean-Claude. Cristo es un artista rumano, no sé de dónde, y Jean-Claude es su esposa francesa. Murieron hace poco. O murió Cristo y Jean-Claude vive todavía. ¿Qué son los que se dedicaron a envolver edificios, árboles, colinas enteras? Y envolvían, y envolvían, y envolvían, y envolvían. También, obviamente, esto cuesta un montón de guita y siempre lo bancó o una fundación, o una bienal, o un estado a través de alguna beca o subsidio o lo que sea. El año pasado hubo una muestra en la Fundación Proa
de esto, que eran fotos obviamente. Este es fantástico. Ice Klein es otro chanta, profesor de karate de un artista, que el artista no tenía nada, porque se hacía una mierda. Entonces hacía tipo performance y pintaba minas así y las hacía tirar al piso sobre un lienzo y dejaba las marcas y esa era la obra, no sé yo cuánto. Y patentó un azul que se llama el azul Klein, que dijo que era su azul. Y fíjense, El 99% negro. escuchen esto, 1959, pasaron 70 años, más o menos, 70 años, miren esto. Mi trabajo con los colores me ha conducido en contra de mí mismo a buscar poco a poco, con ayuda de algún observador, de algún traductor, la realización de la materia. Y he tenido que luchar y decir hasta el final de la batalla. Mis pinturas ahora son invisibles y me gustaría mostrarlas de una forma clara y positiva en mi siguiente exposición parisina en la Galería Iris Clark. El asuntano. Pinturas invisibles, año 1959, y me vienen ahora con la obra, con la cultura invisible. Conceptual.